Desde 1993, con Mariano Piña Olaya, hasta el morenogalismo, el desarrollo en San Andrés Cholula se ha dado de manera desproporcional, favoreciendo a grandes empresas inmobiliarias como Grupo Proyecta, a través de decretos expropiatorios o de utilidad pública, creando un proceso de desigualdad social gracias a que los programas municipales de desarrollo urbano han sido diseñados por los gobiernos estatales y municipales a favor de las grandes ciudades, por encima de las comunidades y los bienes naturales. Y si bien es cierto que estas grandes zonas residenciales, centros comerciales y bulevares, además de generar empleos, han dado mayor plusvalía a nuestras tierras, resulta importante señalar que también han dañado la vida comunitaria de las juntas auxiliares y cabecera municipal de San Andrés Cholula, encareciendo los impuestos, que a su paso han provocado notables afectaciones en las dinámicas laborales, culturales, alimentarias y económicas. Por ello, conociendo el actual Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, publicado el 4 de octubre del 2018 por la administración de Leoncio Paisano, sin que jamás consultara a las comunidades, como lo estipula el artículo 27 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, los habitantes sanandreseños se han manifestado en contra de este programa depredador, buscando a través de la organización comunitaria un programa de desarrollo que frene la especulación de la tierra entre propios y extraños, la escasez de agua, pérdida de territorio, identidad y todos aquellos sutiles cambios sobre nuestras prácticas sociales, económicas y alimentarias. En este proceso organizativo, con la ayuda de académicos de la Universidad de las Américas y la Universidad Iberoamericana, se han desarrollado una serie de talleres y foros con el objetivo de entender las dimensiones de un programa de desarrollo urbano. Soy Emma Morales, yo estoy coordinando la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial en el Ibero Puebla, pero además de trabajar en investigación, mi experiencia sobre todo tiene que ver con procesos de segregación socioespacial y el tipo de cuestiones, tanto desde el punto de vista de política pública y de prácticas sociales que lo fomentan y lo propician. Y desde el punto de vista profesional he participado en procesos de elaboración, diseño y evaluación de programas y desarrollo urbano en diferentes escalas, en planes maestros y en algunos proyectos específicos en estudios de impacto social, estudios de impacto urbano en varios lugares en la República Mexicana. Entendamos que un proceso de planeación urbana parte de este artículo 27 constitucional en donde se garantiza un poco el derecho a propiedad, pero también el derecho a tener un entorno colectivo pues, adecuado de todos, ¿no? Y ahí es donde nos cuesta más trabajo, porque por un lado defendemos nuestro derecho a la propiedad privada, pero por otro lado nos oponemos a cualquier cosa que tenga que ver con un beneficio que vaya más allá del mío. Y es un proceso de planeación urbana, tiene que haber calles, tiene que haber infraestructura, tiene que haber servicios, tiene que haber espacios para construir hospitales, escuelas. Y eso significa que tiene que haber una decisión colectiva de no todo puede ser vivienda, no todo puede ser comercio. Tiene que haber un equilibrio que permita que esto sea un lugar habitable y digno para todos. Los programas parciales, los programas de desarrollo urbano más recientes son vistos como herramientas de plusvalía y sobre todo de validación de proyectos inmobiliarios que ya vienen preconfigurados. Entonces el decir que va a haber un proceso de redensificación en donde haya autorización de torres de departamentos de 20, 30 niveles, pero que no incorporen dentro de ese proceso, en ese instrumento de planeación, cuáles van a ser las medidas de mitigación para ese impacto, es un proceso incompleto. El beneficio se lo lleva solamente el desarrollador y el impacto nos lo llevamos todos los demás. Y ahí es donde viene el gran reto, que estos procesos de planeación urbana se ven muy lejanos.
los vemos como algo muy, muy lejano a nuestra vida cotidiana, pero que tiene un impacto directo en cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo convivimos. Porque también están expresados en términos muy complejos. Es un lenguaje que no forma parte de nuestra vida cotidiana y se vuelve tangible el día que nos ponen una torre de 45 niveles enfrente y ya no tenemos agua, que ya los pozos cada vez tienen una profundidad mucho mayor y la calidad del agua es mucho menor. Se vuelve tangible cuando nos quieren hacer una ampliación de una avenida. Ahí es cuando vemos que ese papelito era mucho más importante de lo que queríamos. Aquí viene un tema de equidad territorial. ¿Qué quiere decir? La visión modernista del desarrollo urbano tenía esta idea de que el desarrollo iba vinculado con el poder llegar rápido en automóvil a cualquier lugar, en tener grandes avenidas, en tener grandes carreteras, tener grandes velocidades. La realidad, o sea, ya en la práctica, eso no es cierto, porque lo que genera es congestión, lo que genera es dependencia del automóvil, lo que genera es fracturas de las estructuras urbanas, y la tendencia mundial es a recuperar la escala de barrio, a recuperar las manzanas caminables, a recuperar los espacios. Existe el concepto de barrios de 12 minutos, que es que en 12 minutos yo pueda llegar caminando a un parque, a un hospital, a una escuela, a una iglesia. O sea, esa escala es la que funciona. Entonces, estamos promoviendo soluciones de hace 50 años para problemas del siglo XXI. El problema que ocasiona el Programa de Desarrollo Municipal Urbano Sustentable y que no conocíamos, se aprobó a 10 días de que finalizara la administración de Leoncio Paisano. Queremos señalar que no, o decir que no fue consultado de acuerdo a la ley, y pues contiene muchas afectaciones para la comunidad. Las principales afectaciones que contiene es con el planteamiento de apertura de vialidades, una de 40 metros. También se plantean algunas carreteras, vialidades de 26 metros. Como ella, hay otros planteamientos. Hay otra que sale de Comac y pasa por el complejo de seguridad y de ahí hace como una hipérbola y llega hasta San Andrés Cholula, hasta la recta. Otra vialidad que está planteada en el programa de desarrollo es la Real a Santa Clara, que está planteada para 26 metros, que precisamente en estos momentos pues, ya está haciendo los nodos del distribuidor vial, que según nos informan del ayuntamiento municipal, que por el momento nada más va a tener se va a construir un espacio de 100 metros, los nodos 100 metros hacia Tlaxcalancingo. Este programa también plantea, aunque ya se venía negociando con los vecinos y ya se acordó con los vecinos este asunto de la apertura de la avenida que está del kilómetro 6 a San Andrés y que se le denomina radial a Tlaxcalancingo. Quiero enfatizar que ahí los vecinos ya ya acordaron con la autoridad municipal en la apertura de esa vialidad y ya se dio el banderazo de inauguración de obra. Acudimos con la presidenta municipal para manifestarle los acuerdos de las asambleas generales de la población, a entregarle las actas, los documentos y platicar con ella, y en donde ella se compromete en una minuta de trabajo ahí con los vecinos de Tlaxcalancingo, en donde ella se compromete a cancelar y a crear un nuevo programa de desarrollo urbano sustentable que esté de acuerdo a las necesidades de la población y que conserve sus usos, sus costumbres, sus tradiciones y que sea bondadoso para esta población. El pasado día 3 de julio nosotros llevamos a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo en donde dimos y giramos ya las instrucciones
para que se dé a cabo y se lleve el proceso de modificación y actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. Lo hacemos facultados en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, en el artículo 62, fracción tercera y cuarta, que establece que los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano podrán ser modificados o sustituidos cuando 3. Se expresen inconformidades sustentadas técnica y jurídicamente de los habitantes del centro de población por los organismos de consulta pública y participación social. 4. Se produzcan cambios en el aspecto económico-financiero que los haga irrealizables o incosteables. Nosotros hemos garantizado en todo momento la protección a los derechos humanos y a los derechos patrimoniales de los habitantes de San Andrés Cholula. Por eso es así que a través de los medios de comunicación queremos dar a conocer a toda la ciudadanía de San Andrés Cholula que se han iniciado ya estos procedimientos para que en un plazo no mayor a 6 meses, que estamos hablando de que a finales del mes de diciembre nosotros podamos tener concluidos estos trabajos, recabando las inconformidades sustentadas técnica y jurídicamente de los habitantes de los distintos centros de población, así como a su vez estableceremos foros de participación social en donde se vertirán las propuestas de modificación al Programa de Desarrollo Urbano Sustentable. Mi nombre es José Esteban Ocotostle Quechol, soy originario de aquí del pueblo de San Rafael y pues aquí me entrevistan para esto del Parque Metropolitano, pero pues en el Parque Metropolitano, ¿a quién les va a beneficiar? Supuestamente que a los inversionistas, pero a nosotros los del pueblo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos van a mandar? Porque yo pienso que pues aquí pues poco a poco nos van a sacar del pueblo. ¿Qué van a traer los inversionistas? Pues muchos edificios, muchos coches, el agua se va a acabar. Pues hasta ahí, pues es lo más grave de nosotros, el agua es la que yo pienso, el agua se va a acabar. Si va a haber un desarrollo no inmobiliario alrededor, es una tendencia, pero lo que no está previsto en estos instrumentos aquí y sí en otros lugares es tú te estás llevando la vista, tú estás teniendo la posibilidad de hacer una torre de departamentos que va a dar este parque, que te va a dar una plusvalía, que te va a dar una serie de ingresos mucho mayores. ¿Qué le estás dando de vuelta a la comunidad? Y ahí es donde las comunidades tienen que plantear cuáles son esas medidas de mitigación. Si vas a traer 500 nuevos habitantes, para poderlos traer, ¿qué tendrías que ayudarme? Una planta de tratamiento, la adquisición de predios para campos de fútbol para los niños. Y ahí es donde tienen realmente la posibilidad de mejorar los procesos de planeación. El problema de este tipo de propuestas no es si son públicos o no son públicos, sino que lo público tiene que ser público siempre. Tiene que ser un lugar en donde absolutamente toda la población se sienta bienvenida. Aquí lo que se tiene que plantear es, uno, no todo el suelo debe ser urbanizable. Y eso también va contra nosotros, nuestro interés personal. El que yo tenga hoy suelo agrícola y quiero más dinero no justifica, y en términos constitucionales tampoco tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Porque al final del día la nación puede decir, es mejor que tu suelo siga siendo agrícola, aunque vaya contra mi propio interés personal. La invasión inmobiliaria empezó después de Piña Olaya, cuando él expropió para la autopista. Y posteriormente ya no hubo expropiaciones, sino mandaron a los inversionistas con gente a venir a comprar la tierra muy económica. O sea, ellos ya traían o ya tenían la información de esta inmobiliaria o estas inmobiliarias, de qué es lo que iba a pasar en esta zona, ¿sí? Entonces los mandaron para acá y la verdad pues nos vinieron y nos engañaron de una manera muy
que luego compraban a las orillas. Si yo tenía un terreno, compraban a la orilla y posteriormente ya nosotros, los que quedábamos en medio, nos decían que ya no podíamos salir y pues ya nos regalaban lo que querían. De esa manera fue como llegaron estos señores que han cambiado de nombre. Antes era Dantes Inmobiliaria y una serie de nombres, ahora ya es Grupo Proyecta, pero antes era otro tipo de inmobiliarias. Ya sabíamos que era el que principalmente manejaba eran los Posada Cueto, ¿sí? Y ellos fueron los que empezaron aquí con gente de aquí de la propia población y de varias juntas auxiliares, como también de Tlaxcalancingo, unos de la ciudad de Puebla y todos aquí vinieron y traían, para engañarnos, traían mochilas o portafolios llenos de dinero, pero nunca lo dejaban. Nos engañaban y engañaron a la gente, o nos engañaron porque la mayoría no, o sea, teníamos terrenos, pero no dinero en efectivo, así como ellos traían. Por ejemplo, alguien comentaba que luego confundía 50,000 pesos con 500,000 pesos, ¿sí? Porque la mayoría del pueblo pues no tenía 1,000 metros, tenía más de 10,000, la mayoría del pueblo, ¿sí? Entonces, pues así fue como nos empezó la cuestión inmobiliaria, que pues no supimos qué iba a pasar con todo esto, pero así de esa manera fue como nos engañaron a todo el pueblo y desgraciadamente pues casi la mayor parte del pueblo pues está desunido. Cada quien jaló por su lado y ellos vinieron en grupo, pues fácil nos convencieron. Que yo le calculo aproximadamente el pueblo era de más de 800 hectáreas. Ellos ahorita más o menos ya llevan como 400 a 500 hectáreas, que ya es de ellos. Ya de esa manera, pues al parecer eso es lo que como vinieron y acabaron con la tierra de cultivo. Aquí cultivábamos maíz, frijol principalmente. Hace muchos años de mis abuelos sí cultivaban calabaza, todo lo que era verdura. Aunque era de temporal, pero todo lo que era verdura. Por eso está el famoso Camino Real a Santa Clara, porque todo eso para llevarse a la ciudad se lo llevaban en burros. El suelo por sí mismo es un objeto irreproducible. O sea, nosotros sabemos que a lo mejor un objeto que se produce en masa, puedo hacer que baje el costo, puedo subir el precio, puedo ponerle un adorno, y es un objeto que se puede vender por miles. El suelo no, es único e irrepetible. O sea, la ubicación no se puede repetir, sus condiciones de acceso, cercanía, no se pueden repetir. Entonces, lo que le da valor al suelo son aspectos relacionados con lo que tiene alrededor. O sea, si tiene acceso a lugares de trabajo, si tiene infraestructura, si tiene agua potable, si tiene acceso a iluminación, etc. Pero también tiene que ver con algunos elementos de mercado. Y eso es un riesgo, y eso es algo que no solamente pasa en San Andrés Cholula, es un fenómeno mundial en donde se inflan los valores para generar utilidades de corto plazo a base de no un concepto de uso, o sea, no porque una casa sea más valiosa, sino por un concepto de cambio. Y este proceso de valorización hace mucho daño a los originarios, y no solamente en San Andrés Cholula, estamos hablando de ciudades en el mundo, porque encarece la vida cotidiana de los que están alrededor y limita las posibilidades de obtener una vivienda o de seguir viviendo en los lugares donde nacieron. Entonces, esto es un riesgo muy fuerte, porque no se obtienen los beneficios, sino las externalidades. El detalle es que también hay una percepción errónea de la plusvalía, porque entonces se dice, si el terreno de enfrente ya vale 5,000, entonces el mío ya vale 5,500. ¿Por qué? Porque así lo entiendo. Y diría Pedro Abramo, todos somos especuladores. O sea, y el que diga que no lo es, miente. ¿A qué se refiere? Que aún quienes no son dueños de la tierra también la venden, también hacen transacciones, también hacen reparticiones, aunque no tengan los papeles. Aquí el detalle viene
¿quién es el verdadero ganador de estos procesos de intercambio? Cuando se hace un cambio de uso de suelo agrícola a suelo urbanizable, y cuando además se le permite que sea con usos mixtos de comercio y servicios, en esa firma le cambió un valor de 10 pesos, lo convirtió en un valor de 11,000 en un segundo, porque ya es el valor del mercado y porque ya permite el desarrollo. Eso se conoce como potencial de desarrollo. Y nosotros lo que vemos en lugares como Puebla es que se regala ese potencial de desarrollo. O sea, se da con posibilidades para que el inversionista pueda obtener grandes utilidades, y el que vendió el suelo obtuvo una porción pequeña porque no tenía tampoco conciencia de lo que realmente representaba. Hoy nos quedamos sin terrenos y la gente que vendió sus propiedades únicamente tiene más pobreza ahorita. En lugar de que se beneficiaran, solamente nos empobrecimos más, porque hoy con este desarrollo que se vino, prácticamente es un Estados Unidos-México, porque ellos hicieron su muro y nosotros, los pobres de este lado, los ricos de este lado, y por lo consiguiente la delincuencia de este lado y lo bonito de este lado. Acá incrementó el alcoholismo, incrementó la drogadicción, incrementó el vandalismo, el grafiteo hacia la comunidad. No hubo desarrollo económico porque los inmobiliarios, en complicidad con las autoridades municipales, estatales y por qué no hasta federales, no hicieron un buen programa, un buen proyecto. Solamente vieron cómo se iban a beneficiar con los terrenos adquiridos. Jamás vieron al pueblo. Nunca dejaron una escuela, o escuelas, una universidad, o parques para desarrollo de los jóvenes, de los niños. No dejaron nada de eso. Únicamente compraron, como decimos por ahí, a ellos que nos ayuden. Entonces así estamos, estamos mal desde nuestro sistema económico, nuestro sistema moral, está por los suelos. Y aunado a eso, cuando se compraron los terrenos, pues la gente, pues valga la expresión, se volvió loca, porque únicamente con poquito dinero, porque hasta eso era poquito, no era mucho, se empezó comprando a 25 centavos el metro, se llegó a pagar hasta de a 400, 500 pesos el metro, pero eso es ahorita. Entonces, de a 25 centavos, luego le subieron a que de a peso, después de a 5, después de a 15 pesos, en una hectárea, ¿cuánto es de dinero? O sea, lo único que alcanzaba era para hacer un poquito de fiesta, una casita, un carrito, y ahí párale de contar. La gente, como no tenía esa capacidad de negociador, de empresario, pues no sabía qué hacer con su dinero. Hacía negocios, pero los negocios, como no los conocía, pues quebraban sus negocios, o quebramos en nuestros negocios. Entonces, en vez de estar mejor, hoy estamos peor que nunca. Ahora está bien, lo vendimos en algunos casos por voluntad propia, y en algunos otros obligándolos, amenazados, nuestros vecinos, porque pues o vendías o te encerraban, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, en complicidad con los gobiernos, nunca se fijaron el beneficio de la comunidad, jamás se fijaron el beneficio. No dejaron nada para la comunidad, solamente todos se los llevaron. Si antes teníamos 2-3 hectáreas por persona, hoy tenemos 1000 metros por persona, y en esos 1000 metros queremos repartirle a nuestros hijos, que son 6, son 4, son 5, y ya no nos alcanza. Antes teníamos nuestros animales, a lo que nos dedicábamos era el ganado. Ahora no hay ganado, no hay nada. Todo eso se fue acabando. Hoy la gente de esta comunidad solo se dedica a la mano de obra. Me duele decirlo, me duele reconocerlo, pero es la verdad. Nosotros como hombres somos albañiles, carpinteros, herreros, electricistas, plomeros,
pero solo vendemos la mano de obra, no tenemos una empresa, no somos empresarios. Nuestras esposas venden su mano de obra allá como criadas. Se oye feo, pero es así, esa es la verdad. O sea, no tenemos otra cosa para poder sacar adelante nuestras familias. ¿Por qué? Porque el poquito dinero que recibimos en su momento nos dimos una vida como un espejismo. Nos compramos un coche, nos compramos ropa, nos compramos una casa y ahora la casa quedó inconclusa, el coche ya ni lo tenemos y la vida quedamos nos quedamos con esa idea de que somos ricos y no es cierto, no somos nada, ¿no? Entonces quedamos peor que antes, estamos peor que antes. En términos reales, los programas parciales de desarrollo urbano se publican con base a las legislaciones de cada uno de los estados. Tomando en cuenta la autonomía de los municipios en el artículo 115, los municipios son los que deben hacer como los procesos tanto de elaboración, consulta, publicación, implementación. Pero en muchos casos a veces las mismas comunidades pueden llevar una propuesta. Hay casos documentados en otros lugares donde a través de presupuesto participativo, en donde aplica, han hecho sus propias propuestas de cómo debería implementarse un proceso de planeación territorial para modificar las oficiales. Aquí lo que se puede hacer es efectivamente identificar estos elementos que comprometen o que afectan directamente a las poblaciones, pero no en mi interés personal, porque me parece que a veces lo plantamos así, ¿no? De me van a quitar un pedazo de mi terreno o me van a afectar. Tiene que ser a partir de una visión colectiva de lo que puede representar un proyecto que afecte las condiciones de habitabilidad, de cohesión social, de manejo adecuado de los recursos naturales. Esos son los verdaderos argumentos que las comunidades tienen que cuidar, porque además son los argumentos que están defendidos constitucionalmente. Entonces tienen que ir por esos, ¿no? O sea, esas condiciones que permiten que como comunidad, y no tanto en su interés personal, pues permitan mantener la vida, la historia, las tradiciones de sus lugares de origen. Desde el punto de vista jurídico, se pueden hacer ajustes, se pueden hacer modificaciones de acuerdo a lo que en su momento la población tuvo derecho de hacer a través de audiencias públicas. Aquí lo que habría que preguntar es si efectivamente se llevaron a cabo esas audiencias públicas, si la gente estuvo informada sobre el proceso de elaboración y si conoció el anteproyecto antes de que fuera publicado. Si no fue así, de entrada ya hay ahí un tema, ¿no? Mucho de lo que está presente en estos nuevos programas publicados es la validación de lo que ya se había hecho. No fue un proceso de planeación, sino más bien ya es la validación de lo que ya se había decidido. Se puede pensar en escenarios a 50 años, pero no se puede definir la normativa para 50 años. O sea, en un proceso de planeación tiene que haber una creación de escenarios posibles en corto, mediano y largo plazo. Y una serie de estrategias para poder responder a esos retos del corto, mediano y largo plazo. Pero no se puede definir lo que va a pasar en 50 años. O sea, un proceso de planeación tiene que irse adaptando a los retos que se van presentando. Lo que hay que pensar es qué entendemos por desarrollo y qué queremos de nuestras comunidades. Hay casos de comunidades en América Latina que por cuestiones climáticas o por cuestiones de envejecimiento de la población o por el motivo que sea han tenido que cambiar sus vocaciones. Ya han pasado de agricultores a ganaderos y de ganaderos a turismo y de turismo, o sea, han ido cambiando. Pero tiene que haber ese acuerdo de qué queremos ser. Y no puede ser meramente dar servicio al que venga nuevo. O sea, también queremos oportunidades propias. Queremos oportunidades que nosotros podemos constituir para nuestro futuro. Y ahí es donde viene otra vez esa capacidad de diálogo entre iguales y decir, el que todos vendamos nuestras tierras, pues nos va a traer un beneficio inmediato.
porque nos va a dar dinero y vamos a poder comprar un coche y vamos a poder irnos de vacaciones y vamos a poder comprar esos objetos que siempre quisimos. Pero ¿y mañana? O sea, lo que hay que empezar a preguntarnos es, ¿y mañana qué? Quiero hacerle la sincera petición de que pues seamos tomados en cuenta como pobladores, ya que esta gran dimensión como puede estar a mis espaldas de lo que se viene haciendo de Grupo Proyecta nos ha dejado sin territorio. Puede decir que a lo mejor a veces se nos ha dejado hasta sin comer, ¿no? Porque esos terrenos que antes nosotros teníamos y algunos vendieron pues forzadamente y algunos por pues conscientes, ¿no? De lo que estaban haciendo. Pero realmente sí nos quitaron una gran parte y ahora nuestro pueblo pues realmente estamos completamente en el abandono y en el olvido, así por todos nuestros altos funcionarios y de los más del pueblo, que siempre cuando se reeleccionan sus primeros comentarios es apóyenme y cuando nosotros tengamos el poder vamos a venir y nos vamos a encargar de la colonia o del pueblo. Han pasado muchos presidentes y algunos otros partidos, diferentes partidos, y realmente pues son años ya los que siguen y seguimos en la misma situación con este pueblo. No tenemos calles, no tenemos drenaje, no tenemos alumbrado público en esta colonia que es la colonia de San Miguel. Entonces, pues yo creo que no es justo que ahora estas gentes se hayan enriquecido y que aquí a nuestro pueblo no se le deje nada. Entonces, yo quiero hacerle pues, si es preciso, al señor Miguel Barbosa, que nos tome en conocimiento y pues si fuera posible que por sí mismo venga a desengañarse de toda la problemática que existe en este pueblo, ya que la verdad pues no contamos con ningunos espacios recreativos y la verdad pues cuánta falta nos hacen para que nuestros hijos que están creciendo y que están yendo a la mejor a formarse para hacer algo mejor que nosotros, como en aquel momento que tuvimos la oportunidad, no la tuvimos, pues tengan unos espacios donde poderse desarrollar y poder hacer actividades físicas o no sé, deportivas. Cuetzalan, el municipio que logró ordenar su territorio a través de la organización. Soy Luis Enrique Fernández, estoy aquí en Cuetzalan. Estoy como miembro del COTIC. Ordenamiento siempre ha habido. Nada más que los ordenamientos previos son ordenamientos, digamos, no reflexivos. No hay una fórmula única para el tema de construir territorio. Y entonces el ordenamiento territorial aquí surge a partir de un problema con el agua. Lo paradójico del asunto es que aquí que llueve 220 días al año, fue precisamente el problema del agua el que provocó que se iniciara un proceso de diagnóstico y ordenamiento del territorio, ¿no? Y además solicitado por las propias comunidades, que eso es inédito porque normalmente los procesos de ordenamiento vienen desde el gobierno. Fue la instalación de un supuesto parque ecoturístico, ¿no? En su momento apoyado por el gobierno del estado y por la federación a través de la extinta CDI. Y una organización pues fantasma, ¿no? Ahí era un negocio más bien privado. Cuando empiezan a abrir los caminos y afectar las tuberías y el agua que llegaba a las comunidades, que llegó llena de lodo y demás, pues fueron a ver qué pasaba, que nadie sabía. Entonces, bueno, eso sí ya fue como la gota que derramó el vaso y empezó un proceso de prácticamente año y medio, 2 años, en donde el CUPREDER, ¿no? Que es el Centro Universitario para la Prevención de Desastres y Riesgos, de la UAP, inicia un proceso de ordenamiento, ¿no? Además un proceso muy serio de estudio de la parte biofísica, pero también de los procesos locales,
y convocando a pequeñas asambleas o pequeños talleres, que al final de cuentas hubo una participación entre 2.000 y 2.500 personas a lo largo de este proceso, en donde se consultó la población, se forma un comité de ordenamiento territorial, porque así lo marca la ley, que es algo que fue muy interesante aquí, es que se decidió en ese momento, estoy hablando del 2009, cumplir los lineamientos del ordenamiento como un instrumento de política pública que viene en la ley. Y así fue como se logró en año y medio una propuesta, que aquí lo interesante fue que esa propuesta, una vez, digamos, terminado el borrador, se regresó a las comunidades y a los sectores que participaron, ¿no? A las comunidades se volvió a presentar, se hicieron ajustes y modificaciones, y con los que se dedicaban al turismo, con los que se dedicaban a la ganadería, con los comerciantes, con todos se fue discutiendo nuevamente. A diferencia de lo que ocurre luego con los ordenamientos, ¿no? Que lo hace un consultor, le preguntan qué es lo que tengo que poner, lo ponen, y obviamente el que tiene que poner pues es la autoridad en turno, y luego se publica, y hacen consultas, pero no hacen una consulta verdadera. Casi siempre los que estaban en el COTIC eran el presidente municipal, sus regidores, el gobierno, la Semarnat, la Zagarpa, y un representante de una universidad y 2 ciudadanos. Pues, lo mayoriteaban. Ahorita la mayoría es la ciudadanía, que es como debe de ser, yo digo. En total fueron 86 representantes los que constituyen este comité, que originalmente pues estaba en 2 comités, el comité del esquema de desarrollo urbano y el comité del ordenamiento territorial, que fue otra cosa interesante. Son 2 documentos distintos, que normalmente lo que pasa es que primero hacen el del ordenamiento y luego hacen el de esquema de desarrollo urbano, o al revés, y resulta que a veces hasta se contradicen. En el caso de aquí lo que se hizo fue al mismo tiempo. Entonces hay una asamblea que es la que va, digamos, haciendo un seguimiento de eso. Aquí lo interesante es que hay una base ciudadana participante, está, digamos, atenta, y se hizo todo un proceso de socialización, porque antes de hacer en el 2010 la publicación, se hace una revisión que dura todavía como 4 o 5 meses, con nuevamente talleres, ¿no? Y se cambiaron cosas, ¿no? Porque resulta que a lo mejor decía, aquí no se pueden construir edificios de más de 2 pisos o 3 pisos. Oye, yo tengo hasta las varillas y vengo al 3er piso, ¿no? Bueno, pues está bien. Entonces se hacen las excepciones, porque no puedes hacer retroactiva la norma o la ley. Y se va ajustando, porque una cosa es lo que dice el técnico, otra cosa es lo que dice el político y otra cosa es lo que dice la ciudadanía. Y la otra cosa que es muy importante es que se le dio mucho peso a los saberes locales. Todo lo que se hace en el ordenamiento es que se mete inclusive el lenguaje local, porque el tema de la toponimia o cómo le llaman los espacios es muy importante. ¿Quién es el que va a usar el ordenamiento? Por los que lo vivimos. Y somos los que tenemos que decidir qué sí queremos y qué no queremos. Y entonces cada uno de estos polígonos que se van haciendo se le ponen atributos, se le ponen restricciones, qué sí se permite o qué no, de turismo, agricultura, industria, todo lo que se le puede, y qué sí se permite y qué no. Y eso es para el ciudadano, digamos, menos interesado en el tema de ordenamiento, hasta el que hace la autorización del uso de suelo, tienen que conocer. Y eso nos llevó mucho tiempo de capacitación en las comunidades. Ya con el ordenamiento se hicieron cuadernillos y se empezó un proceso de capacitación comunitaria. Entonces, casa por casa, comunidad, se hicieron pequeñas asambleas, talleres, las propias organizaciones, etc. Y en un cabildo abierto, que es otra cosa inédita, se aprueba tanto el esquema de desarrollo urbano como el de ordenamiento, y con una diferencia de días que se publica en el Diario Oficial del Estado. Por eso digo que el caso de Cochalan es sui generis, es difícil de repetir por la estructura de relación social que tenemos aquí.
Hemos pasado, digamos, por muchos procesos, es reconocido como un ordenamiento que ha logrado mantenerse durante ya prácticamente 9 años, ¿no? Pues activo. Entonces, cualquier obra que se quiera hacer en el municipio tiene que pasar por el rasero de los criterios del ordenamiento y nosotros tenemos la obligación y el derecho de decir, eso no se cumple, o sí se cumple, ¿no? Entonces, el que hace el dictamen es el municipio, nosotros tenemos que decir sí, porque en el reglamento dice que tiene que ir aprobado por el comité, el COTIC, de decir, está cumpliendo, palomeado, o no está cumpliendo y va para atrás. Ordenar genera tensión, ¿no? Genera entre la autoridad y los que están vigilando que se cumpla el ordenamiento. Y el ordenamiento, evidente, intentamos que fuera lo menos restrictivo, sino más bien que estuviera en un lenguaje más bien propositivo, de fomento, que sí se permite, ¿no? Y que no se permite. Entonces lo que hemos hecho es trabajar con lo que hemos llamado un plan de vida. Si nosotros hubiéramos tenido un plan de vida previo al ordenamiento, hubiéramos hecho mejor ordenamiento. ¿Cómo queremos vivir? Aquí el chiste es cómo construir un plan de vida colectivo. Un plan de vida en donde se converjan los intereses, se acuerden las diferencias y se construya un plan de vida de largo plazo. Entonces lo que nosotros hicimos fue durante casi un año, casi 2 años, después de casi 5 años de haber hecho el ordenamiento, empezamos a construir un plan de vida a propuesta de la propia TOSEPAN, que es un plan de vida para los próximos 40 años. Es decir, ya es 2 generaciones. ¿Cómo queremos ver ese territorio en 2 generaciones? ¿Cómo ustedes conviven? ¿Cómo ustedes se relacionan con la naturaleza? ¿O cómo les gustaría? Ya se les olvidó. Ya lo dejaron en el pasado, ¿no? Y luego en un diálogo intergeneracional, ¿cómo viven los que ya vivimos y cómo van a vivir los jóvenes, como nuestros chavos, ¿no? El futuro. Un futuro, a ver, ¿qué significa ser náhuatl cholulteca en el siglo XXI? Bueno, el chiste está en que hay que imaginarse el futuro. Ahora, son varias pistas sobre las que hay que trabajar al mismo tiempo porque no da la vida. Por un lado, tenemos que trabajar el plan de vida. Tallereando, preguntando, caminando el territorio, ¿no? A lo mejor en bicicleta, a lo mejor en auto, a lo mejor caminando. Hay que caminar los cerros, hay que caminar el territorio, ¿no? Normalmente acompañado de un abuelo, ¿no? Que platiquen, mira, por aquí pasaba yo con mi yunta de bueyes, ¿no? Y hasta dónde ustedes se sienten en su pueblo. Ahí termina el territorio y se conecta seguramente con el otro territorio. Entonces, la construcción del plan de vida que nos lleve a líneas estratégicas, poquitas, que sean clasificables, a partir de lo que queremos comer, a partir de lo que queremos como casa, a partir de lo que queremos como buen gobierno, a partir de lo que queremos como educación o identidad, nuestra relación con la naturaleza, con la madre tierra, el cuidado de la familia, etc. Es decir, 7, 8, 10 líneas, para que a partir de eso puedan generar proyectos estratégicos que nos lleven a un futuro mejor. Esa es una pista que hay que empezar a recorrer si no hay, ¿no? Eso se hace dialogando. La otra pista es cómo construimos un ordenamiento territorial cumpliendo con las especificidades de un instrumento de política pública para que sea fuerte, sea poderoso ante la ley, y el tercero es cómo hacemos que las zonas urbanas realmente caminen en concordancia con el ordenamiento del territorio. Y listo, ¿no? Porque decir solamente no quiero que pase por aquí, sin más argumento más que no quiero, se cae. Hay 3 cosas que hay que cuidar. La parte técnica,
la parte social y la parte política. Si nosotros tenemos una parte técnica muy importante, bien sólida, pero no tenemos ni la parte social, es decir, la gente no está enterada, no está activa, no está participando, de nada sirve tener los mejores estudios. Y la parte política igual. O sea, la parte política no nos gusta, pero es real. Con la experiencia se fue construyendo una red social en donde a cualquier provocación se hace una asamblea, un comité o lo que sea aquí en el territorio. Entonces, cuando tú convocas, la gente va, pero porque ya hay un valor entendido de la participación. La otra es un entendimiento de lo importante que es el agua. El ordenamiento del territorio es más allá que un instrumento legal. El ordenamiento del territorio tiene que convertirse en un motivador de trabajos comunitarios, ¿no? de ejercicios de reflexión sobre lo que somos, etc. Todos nosotros hemos intentado de manera colectiva construir un plan de vida, de todas maneras que a partir de la pregunta ¿y tú por qué eres maséguaro? ¿Tú por qué eres náhuatl? ¿Tú por qué eres mestizo? ¿Tú por qué eres de San Andrés? ¿Y qué te identifica? ¿Por qué te sientes diferente? Pues que por lo pronto lo puedas por lo menos balbucear. Yo más que nada me dirijo a mi gente, a mi pueblo y a mis paisanos y a los jóvenes. No es porque estudien una carrera, ya dieron la tierra, ya no vale. No, la tierra vale mucho. Y a mis paisanos, mis contemporáneos, más que nada, sigan conservando sus tierras, porque la tierra es la que nos mantiene, la tierra nos dio vida y la tierra nos ha dado de comer nosotros y nuestros hijos, y hay que conservar lo poco que nos queda. Los vecinos también acordaron que cada colindante debería dejar el 50% de calle, es decir, si va a ser de 12 metros, cada vecino va a dejar 6 metros. Pero también quiero enfatizar que es como máximo de ancho, ¿no? Pueden ser de 10 o pueden ser de 8, aquí ya depende del acuerdo que lleguen entre vecinos y de acuerdo a las necesidades de la propia localidad. En cada barrio se ha planteado que se especifique bien a la presidencia municipal, pues que necesitamos que se nos tome en cuenta a la población para esta formulación del nuevo programa de desarrollo urbano. Que sea una consulta indígena, que sea previa, libre e informada, democrática y participativa. Pues los barrios están muy dispuestos a colaborar en el programa de desarrollo, ya hicieron sus planteamientos. Uno de los planteamientos precisamente es que tiene que ser de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestros usos y costumbres, nuestra forma de vida se tiene que preservar. Y hay asuntos muy, muy complicados para la comunidad que los tocamos y que sí se llegaron a unos acuerdos mínimos y que tiene que ver con los usos de suelo, en donde pues los vecinos plantean que el uso de suelo pues que predominantemente debe de ser agrícola, ¿sí? Que debe de haber un uso de suelo mixto entre agrícola y urbano para el crecimiento natural de la población, de los nacidos, de los originarios de Tlaxcalancingo, en donde se plantea, bueno, también plantean las asambleas que no solo debemos de contener el crecimiento urbano de la ciudad o de los desarrollos que están dando aquí, sino que de plano se le debe de dar un alto. También plantean en acuerdo los vecinos que pues
Debemos de darles espacios a las empresas que ya existen acá actualmente. Somos una población afortunadamente emprendedora, no solo en el asunto de la agricultura, sino también de la industria ligera, no contaminante, ¿no? Entonces, señalar, están de acuerdo que sigan dando esos espacios, que se señalen, pero que sea fundamentalmente por usos y costumbres, ¿no? Que los comercios se den de manera tradicional, no permitir comercios tipo Oxxo, tipo gran bodega, o sobre todo los grandes comercios, ¿no? Como Walmart o Gigante. Esos de plano no los queremos, ¿no? La comunidad tampoco quiere estas grandes vialidades, por eso ya señalábamos como máximo 12 metros. Los negocios que se instalen de manera tradicional en la comunidad, pues en los acuerdos de asamblea se plantean que deben de ser con sus cajones de estacionamiento, porque efectivamente dentro del crecimiento natural de la población tenemos que contemplar el ordenamiento. Si no nos ordenamos, al rato vamos a generar un caos entre nosotros mismos como vecinos. Finalmente son los acuerdos y creo que van en buen sentido para la buena convivencia o la sana convivencia de la comunidad. Quiero enfatizar que aquí en la asamblea del barrio Coayantla Xicotzingo acordó es que de plano se cancele el programa de desarrollo. Y en ese sentido, las calles que vayan haciendo falta, pues que los mismos vecinos se organicen y que entre ellos las aperturen.